a la gente que nos ve en www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve también. Nuestro abrazo a quienes nos ven en Periscope y por supuesto siempre les recordamos que pueden vernos en diferido en YouTube. Tenemos nuestro canal en YouTube, le agradecemos además que se suscriba. Muy fácil, usted ingresa allí a YouTube, busca RCR 750 o Radio Caracas Radio y le da al botoncito rojo que está a mano derecha y se puede suscribir y ver todos nuestros contenidos. Vamos a establecer comunicación. Pero antes, bueno, podemos ir comentando algunas cosas. Por ejemplo, como no ha faltado nada este año, en este año 2020, esta mañana nos despertamos algunos en Caracas, bueno, con el tema del temblor. 4.4 grados en la escala de Richter tuvo el temblor, que tuvo como epicentro creo que en la isla de la Tortuga. Y en varias partes de Caracas, así como estimo yo que en varias partes de la zona norte costera del territorio nacional, se percibió este temblor. A mí me pasó, ¿no? Yo lo estaba comentando en Twitter más temprano. Yo me desperté con el temblor y entonces yo pensé que era que yo estaba temblando. Y dije, bueno, como que está temblando, se va a acabar el mundo, ¿qué va a pasar? Me quedé así tranquilo, más nada. Digo, no, esto son cosas mías, yo me voy a ir a dormir otra vez. Esto fue algo así como antes de las 6 de la mañana, como a 10 para las 6. Bueno, eso ha sido el día de hoy, así arrancó el día de hoy. Además, se ha conocido, y me parece muy interesante esto, fíjense ustedes que el gobierno de Donald Trump ha organizado a través del secretario de Estado, el señor Pompeo, que se van a emitir sanciones económicas, pero ya no para la gente del régimen de Nicolás Maduro, sino también, hay gente que va a leer esto y decir, de verdad, para los integrantes, altos integrantes de la Corte Penal Internacional. Y es que dice el gobierno de Donald Trump que no es posible que la Corte Penal Internacional, que es un organismo que además no está suscrito, no están suscritos sus acuerdos por el gobierno de los Estados Unidos, desde que se creó este organismo, creo que a finales de los 90, investigando a personajes del gobierno de los Estados Unidos. Y entonces ha dicho Trump, a través de Pompeo, que les van a montar unas sanciones, pero de consideración, a los directivos de la Corte Penal Internacional. Y esto incluye y aquí es lo importante para el tema de los venezolanos, esto incluye a la propia señora Fatou Bensouda, que es la principal directiva de la Corte Penal Internacional y que tiene, de acuerdo a mis cálculos, unos 3 o 4 años haciendo estudios, exámenes preliminares, posteriores, intermedios, poscoitales, no sé, de todo tipo, con el caso Venezuela. Y que a esta altura no ha derivado esto y me perdonan los defensores de derechos humanos que tienen fe en esto, me perdonan los que incluso han sustanciado expedientes, han sustanciado carpetas para llevar los casos de violaciones de derechos humanos a organismos como la Corte Penal Internacional. Pero ¿dónde queda la celeridad en este caso de ese organismo? ¿Dónde queda la celeridad del mundo libre, supuestamente, y de los organismos internacionales? Que ya no estamos hablando ni siquiera de la ONU, que es una cosa más abierta, no, estamos hablando de una corte creada para supuestamente procesar de manera penal a los violadores de derechos humanos y para de alguna forma servir como faro del respeto a la vida, a las libertades mínimas, ¿no?, del individuo. Bueno, un poco discurso para la galería, ¿no?, en todo este tiempo. Bueno, ha dicho Trump entonces que los van a sancionar no solamente a ellos, sino a sus familiares, a los altos directivos de la Corte Penal Internacional, donde hay gente que todavía tiene cifradas de que se resuelva una parte del llamado caso Venezuela, es decir, de que gente del chavismo sea llevada a ese tribunal y sea juzgada en ese tipo de justicia internacional, ¿no? Ya lo veremos. Yo, después de 3, 4 años en estos exámenes que parecen interminables, tengo muchas dudas sobre esto. De hecho, tengo muchas dudas sobre la propia imparcialidad y la propia disposición de la señora Bensouda para abocarse a casos como el caso venezolano. En los Estados Unidos, por cierto, que es ese gobierno más capitalista, ese gobierno más inhumano, ese gobierno más centrado en el mercado y no en la gente, como dirían algunos panfletarios de la izquierda y todo lo demás, se ha conocido que las derivaciones del coronavirus, a esta altura en la que nosotros estamos hablando,
ya han generado 42 millones de solicitudes de un subsidio especial que está dando el gobierno de los Estados Unidos a gente que no puede ejercer su trabajo. O sea, las labores propias, la jornada laboral que acometía esta gente antes de la pandemia están restringidas. Entonces, tienen la posibilidad, por supuesto, los ciudadanos norteamericanos, de solicitar ante el gobierno de los Estados Unidos un subsidio que en este caso, repito, ya llega a 42 millones de solicitudes esta semana. Esto ha ido creciendo, aunque incluso el ritmo de crecimiento de estas solicitudes se ha ralentizado un poco. No es lo que era, por ejemplo, en el mes de marzo ni en el mes de abril, pero ya son 42 millones de personas que están cobrando, según entiendo yo, un subsidio, es decir, a usted le llega una transferencia directa del gobierno federal de $600 a la semana. Yo había leído algo así por persona. Yo había leído algo así de que eran, creo que $1,500 al mes. Ahora no sé cómo es esto, pero es un subsidio efectivamente al desempleo. Sin embargo, no es que esta gente fue corrida de su trabajo. Hay gente que está temporalmente, es decir, que la empresa ha cerrado temporalmente y cuando reabra, yo supongo que volverán a sus espacios de trabajo. Pero estamos hablando de la carga que genera esto en términos de transferencia de 42 millones de personas, repito, cobrando $600 a la semana, es lo que entiendo yo. Cada una de las personas dentro del esquema de la economía de los Estados Unidos. Bueno, allí el gobierno federal ha tenido que hacerse maromas por allá y por acá para mantener esto, que por cierto se mantiene hasta finales de este mes de junio, repito, porque ya después de eso, para prolongarlo, hay que llegar a un acuerdo en el Parlamento, pues en los Estados Unidos, y habrá que ver cómo votan, ¿no? Habrá que ver si se vota a favor de extender esto o no. Y lo digo porque gente dirá, bueno, ¿y qué acaso yo en Estados Unidos? Para que tú estés hablando de Trump y de las políticas de subsidios y de transferencias de Trump. No, lo digo porque frente a lo que ha sido Venezuela y el manejo de la pandemia, fíjense ustedes el referente, que siempre es el anticristo, dentro de el panorama o la galería de enemigos que se ha fabricado el chavismo por 20 años, ¿qué está haciendo para manejar la pandemia? O sea, el gobierno ese inhumano de Trump, el gobierno racista de Trump, el gobierno xenófobo de Trump, el gobierno de supremacistas blancos de Trump, toda esta gente que ha fabricado todo este tema, este tipo de cosas, el gobierno represor de Trump, que no es demócrata según unos nuevos teóricos de la izquierda, está transfiriendo 42 millones de subsidios semanales a ciudadanos de los Estados Unidos frente a la pandemia. Frente a lo que está haciendo Maduro, que tiene a la gente aquí pariendo por gasolina, que tiene a la gente pariendo por electricidad, pariendo por el agua potable, que tiene a la gente pariendo por los alimentos. Bueno, tiene a la gente pariendo por el efectivo, que vamos a ver si cuando se flexibilice definitivamente la cuarentena va a aparecer el efectivo en bolívares, que prácticamente ha desaparecido para dar su paso a el efectivo en dólares en Venezuela. Daniel, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, Neomar, para ti y para toda la audiencia. Hay una particularidad de todas las barbaridades que se están viviendo en Venezuela en los últimos tiempos. En esta parece que es una fase de refacción, ¿no? Lo que vive tanto en el país real como en ese país ilusorio que se han inventado los políticos prostibularios de bando y bando para vivir en él, que es el tema de las realidades paralelas. Yo quisiera saber dónde está el imbécil que llamaba cada 3 días a todos los programas aquí para pedir que se dolarizara el país, porque cuando se dolarizara el país todo iba a ser bello y bonito. ¿Dónde andará? Me imagino que debe andar bachaqueando gasolina, porque a eso yo he sido siempre, sinceramente, para mi paz mental, enemigo de las soluciones mágicas inventadas por tarúpidos que se leyeron 2 artículos en inglés con un traductor Google utilizándolo y se creen expertos en cualquier vaina. Entonces aquí lo peor no es eso. Bueno, porque un imbécil llamando al programa de radio para decir que hay que dolarizar. Dolarización es la solución para todo. Si a ti te duele la pierna, frótate $1, que se te cura. Bueno, el problema es que de esa catadura de imbéciles está llena la administración pública y los aspirantes a gerenciar la administración pública.
Tú ves, ¿qué diferencia al imbécil ese que llamaba para pedir la dolarización? ¿Qué lo diferencia de Yongo Cuechea, que ahora es experto petrolero? ¿Y qué lo diferencia de Asdrúbal Chávez, que es el presidente de PDVSA? O sea, aquí hay expertos de la nada, expertos en quebrar. Y todo esto es una cosa muy cubana, muy castrista. Porque tú ves, cuando tú empiezas a escuchar los relatos de los cubanos, te enteras de la desaparición de productos. Esa fue una de las primeras cosas que vivió la Cuba revolucionaria. Desaparición de los productos. Luego, la producción a juro, la producción endógena. Y un precio, por supuesto. Entonces se va a producir y eso va a ser a un precio revolucionario, tal, bla, 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 bla. Ajá. Cuando le iban a subir el precio, le cambiaban el nombre al producto. Y así iban. Fíjate por dónde vamos ahorita. Y entonces esto es un ciclo que se repite. Porque lamentablemente la imbecilidad siempre tiene una cota superior. Bueno, yo estoy viendo con sorpresa, la sorpresa de otros. Pero si ya esto lo vivimos en el paro, la batalla por la gasolina y por el gas y por la cocina leña. La gente orgullosa porque, ay, no importa, yo no me dejé derrotar, yo hice mis hallacas con leña. La famosa solución del chavismo, después que quebraron a los productores venezolanos y después que agarraron a Cadivi y lo convirtieron en la caja chica de ellos para sus negocios, negándosela a los importadores de maíz blanco y desapareciendo por ende la harina cocida de maíz para las arepas de Venezuela. Entonces ellos se esmeraron en poner a unos delincuentes de los medios que muchos de ellos con títulos de comunicadores sociales, sin que el Colegio Nacional de Periodistas sea capaz de decir, de expulsarlos, a hacer programitas en venezolana de televisión, en Vive Televisión, ¿cómo se llama? En TV, de cómo hacer arepa con yuca, cómo hacer arepa con remolacha, cómo hacer arepa con la borra del café. Tú una almohada la transformas en una arepa, también. ¿Cómo hacer arepa con la ceniza del tabaco? También. Todas esas cosas las inventaron. Agarre su mueble viejo y conviértalo en una arepa de maíz pilado. En una arepa de maíz. ¿En qué ha cambiado el país? Bueno, es que el venezolano que estaba acostumbrado, ¿no?, a tener mal que bien en su mesa, en la mañana, una arepa con mantequilla y queso y un huevo frito, y tener al almuerzo una caraota negra con arroz, y en la cena comerse otra arepa con queso, y en la mañana la hacía, en la noche la hacía frita para variar, y que se sentía con eso, bueno, pero honrado, como decían antes, este humilde, arepa que ganaba con el sudor de su frente. Hoy el sudor de la frente no da para nada en Venezuela. Uh-huh. Bueno, pero hay gente que tiene, pero que alcanza cotas superiores. Debo enviarle una felicitación cordial, de verdad, felicitarlo con el corazón, uh-huh, al señor Wilson Vallenilla. ¿Por qué? Porque es nuevo vecino de Cerro Verde. Todo el mundo se quiere mudar para Cerro Verde, porque Cerro Verde va a tener hasta estación de gasolina propia, privada, para enchufados. Yo me voy a mudar para Cerro Verde también. Bueno, no creo, hijo. A menos que quiera ser jardinero. ¿Será? Porque en Cerro Verde no te quiero yo ni contar los precios. Sí, pues eso debe ser más caro que Brickell, ¿no? Y yo creo que tú no cuadras mucho con los vecinos que se están mudando para allá. ¿Cuánto vale una casa en Cerro Verde, Daniel? ¿Tú tienes un estimado? Mira, sí. Depende a quién se la compres. Ajá. Y depende a quién te la compre. Uh-huh. Por ejemplo, hay mucha gente, muchos vecinos de hace muchísimos años que viven ahí en Cerro Verde, uh-huh, gente decente que compró su casa con su trabajo, que querían mudarse a un sitio dentro de Caracas, pero alejado del bullicio de Caracas, y consiguieron ese remanso de paz y de tranquilidad que fue Cerro Verde en su momento. Bien bonito. Y construyeron sus casas y sus parcelas, y poco a poco hicieron, etcétera. Esa gente poco a poco, cuando el narcochavismo se enamoró, y cuando digo narcochavismo, es el narcochavismo
mismo. El Pollo Carvajal, Domingo Goncalves, todos esos delincuentes, Iribarla, todos esos delincuentes, los sobrinos de Cilia, toda esa gente. Cuando ellos se enamoraron de Cerro Verde, entonces ya empezaron los problemas. Porque entonces empezaron los robos, empezaron los secuestros express, empezaron a secuestrarlos dentro de sus casas, a sacarle todas las cosas, y muchísima gente en aquellas estampidas que se vieron en determinados momentos, empezaron a vender a precio de gallina flaca o inclusive a precio de gallina gorda. Porque llegaba, después que te habían secuestrado, que te habían hecho cantidad de barbaridades, ahí aparecía alguien y te decía, oye, vale, mira, yo estoy interesado en comprarte esa casa, vamos a hablar. Muchísima gente, vista en la grave situación en la que se vieron prácticamente en Venezuela, donde invirtieron su patrimonio en tener una buena casa a punta de trabajo, y conozco a más de uno, bueno, entendieron que había llegado el momento de no de vender esa casa, sino de irse de Venezuela. Eso es muchísimo. Al precio que cuesta la casa. Ahora, yo los invito, porque es que esto no es mamadera de gallo. Métanse en Instagram. Porque vean que no es invento de uno. Cuando ya nos toca ir al corte, métanse en Instagram y revisen las cuentas de inmobiliarias en Caracas. Que no vamos a decir el nombre porque no le vamos a hacer la cuña. Yo no voy a decir el nombre de ninguna inmobiliaria. Usted busque inmobiliarias en Caracas, porque son varias. Y usted se va a dar cuenta de ese universo paralelo extraño. Acá se venden casas y apartamentos más caros que en Nueva York y que en Berlín. A eso vamos después del corte, a hablar de esa realidad paralela del multiverso, donde hay una Caracas. Tú sabes que el multiverso es que tú estás en la cosa de los Vengadores. Bueno, así es Caracas. Caracas tiene realidades paralelas. Vamos a ir al corte y venimos con esa segunda parte paralela a esta primera del programa del día de hoy. Ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. El helado de Amarena combina el más cremoso y delicioso mantecado con la frescura del sabor de las cerezas. Imperdible. Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro del Paraíso, frente a las Américas. Il Cuore di Gelato, que llegan al corazón. Si buscas frutas, legumbres y verduras frescas y de primera calidad, acércate jueves, viernes y sábados en la mañana a la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica, y los jueves en la urbanización La Bonita en el municipio Baruta, porque se instala la gran feria Santo Cristo de la Grita. Allí conseguirás productos del campo cultivados en los Andes venezolanos y muchos productos más a precios sin competencia, y puedes llevar la cantidad que tú quieras al mejor precio del mercado. Gran feria Santo Cristo de la Grita, economía, frescura y calidad. Llegó para tu negocio la distribuidora PlastiShop. Contamos con los mejores envases de plástico, cartón y aluminio al mayor. PlastiShop tiene para tu negocio cajas para pizzas y tortas de todos los tamaños, envases para sushi, soperos en Boplast, discos dorados y una gran variedad de platos plásticos y de cartón. Somos la distribuidora con más variedad del país. En PlastiShop tenemos las bolsas más resistentes del mercado. En PlastiShop pensamos en tu facilidad. Estamos en Chacao, en la avenida Cecilia Acosta con calle Páez. Hacemos envíos en todo el país. Síguenos en Instagram, @PlastiShopVE. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión. Lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba. Por RCR, porque lo une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR
750 AM. Que lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestro... De las 2 de la tarde por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta Y así nos va. Entonces, no nos vamos a Cerro Verde, Daniel, pero hay una cantidad, como tú has dicho, yo me pliego a tu comentario, sí, yo lo he visto sobre todo en Instagram, de cuentas que te venden, bueno, de $500,000 para arriba. Yo digo, bueno, ¿cuánto vale? Vamos a comenzar con lo que conocemos. ¿Cuánto vale un apartamento? O sea, para comprar, no para arrendar. Más o menos de 100 metros, que es grande, mediano a grande, en Leipzig, Daniel. En estos momentos, ¿cuánto te vale en euros un apartamento en una zona de clase media en Leipzig? Mira, yo sinceramente no te sabría decir con una estimación real, porque este país que es Alemania no es un país de compradores de viviendas. Aquí esa preocupación por tener un techo propio no es una preocupación frecuente. Aquí la gente alquila. Y la gente, sí, hay muchas personas mayores que sí tienen casas propias, ¿no? Bueno, otros tiempos, obviamente, pero la gran mayoría tiene sus propias casas. Pero dependiendo del sitio donde compres en Alemania, podrías tener unos precios que podrían oscilar entre los 80 y los 120,000 euros por un apartamento de mediano tamaño. Eso es lo que yo he logrado ver por curiosidad cuando reviso las opciones. Pero el asunto es que cuando tú revisas los precios de alquileres, un alquiler te puede ir desde los 300 euros al mes un apartamento pequeño de qué sé yo, 36, 38, 40 metros cuadrados, dependiendo la zona del país y la región y la zona urbana donde te vayas, a un apartamento grande de más de 500, 600 euros. Pero el asunto está en que yo a veces veo, ¿no?, los precios, reviso esas páginas y veo los precios, pero es que hay algo que no está en el precio del alquiler que a ti te dan. Porque vamos a suponer que el precio que yo puedo pagar por un alquiler aquí en Alemania, yo consiga al mismo precio una vivienda en Venezuela, en Caracas. Pero el asunto es que ¿de qué Venezuela estamos hablando? De una Venezuela sin agua, de una Venezuela sin energía eléctrica, sin seguridad, sin comida, sin gasolina, sin buen servicio de internet, sin posibilidades de nada, sin calidad de vida. Entonces tú terminas concluyendo, tú dices, oye, hay gente que está de verdad divorciada de la realidad, porque para tú salir a pedir un alquiler de $1,500 al mes en Caracas, por favor, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando? Ojo, que en determinado momento pudo valernos, quizá. Pero yo siento que ese tema está demasiado distorsionado en Venezuela desde hace unos cuantos años. Tú y yo lo sabemos, porque hablábamos mucho del asunto en Venezuela porque nos preocupaba. Sí. Porque uno decía, bueno, ¿cuándo demonios me voy yo de la casa de mis padres? Voy a tratar de alquilar algo, y cuando sale, o de comprar algo, y cuando sales a revisar, te consigues locuras, ¿no? Bueno, apartamento en tal zona, de unos $200,000, $250,000. De hecho, uno dice, claro, por Dios. Hay un fenómeno, bueno, y en esas páginas tú ves exacto, de alquileres hasta de $1,200, $1,500, $2,000 al mes. Más bueno, te pones a pensar lo que tiene que comer una persona que tiene un alquiler de $2,000 al mes, tiene que gastar por lo menos en comida, por lo menos, siendo una familia pequeña, $500 en comida en Venezuela, más lo que va a gastar manteniendo 1 o 2 carros, métele $300 más al mes, por lo menos. O sea, esa persona
tiene que redondear en Venezuela nada más para pagar los gastos sin ahorrar nada, $3,000. Estamos hablando de cosas que no tienen que ver ni siquiera con la realidad de la clase media alta de este país, o lo que era la clase media alta, porque en Venezuela como que se cumplió la profecía de Marx. Aquí sí se cumplió, que se eliminaron las clases sociales. Aquí se acabó, pero porque todos nos fuimos para abajo. El caso es, Daniel, que efectivamente hay una experiencia asociada. Yo lo decía en estos días cuando pasó lo de la gasolina y cuando todos estos temas de los servicios, por ejemplo, las telecomunicaciones, que todavía siguen en el sector de la telefonía celular reguladas en Venezuela, no sabemos hasta cuándo. El internet, por ejemplo, que provee el Estado, que tiene unos precios absurdos también, pero no sirve para nada, así que no tienen cara ni tienen cachaza para cobrarlo, porque eso no sirve. El tema de cómo en Venezuela se está haciendo incluso más caro vivir, o en Caracas vivir, que en países y en ciudades muy renombradas de Europa, o en ciudades de los propios Estados Unidos, donde puede resultar hasta más barato vivir que en Venezuela. Lo que sucede es que ¿qué hay en Venezuela que es barato? Bueno, todavía algunos servicios, hasta que eso, progresivamente estalle y los servicios comiencen a costar lo que cuestan fuera de Venezuela. Hay gente que no entiende esto, pero por ejemplo, en el campo de los alimentos, ya los precios más o menos de la carne, los precios de los lácteos, los precios de, no sé si de las harinas, los cereales, son más o menos los precios que tienen los bienes y los servicios, o los productos, mejor dicho, en Colombia, en Ecuador, incluso algunos en los Estados Unidos de América. Hay cosas que en los Estados Unidos te salen más baratas que acá, porque por supuesto que son importadas, tienes que pagar los fletes, complicadísimo. Es decir, esa es la realidad de Venezuela, esa es la realidad extraña de Venezuela. La realidad tiene muchas caras y hay noticias que esconden unas particularidades lo suficientemente contundentes para que a algunos no les guste informar de estas cosas. El día de hoy se ha hecho pública la confirmación de el nombre del nominado general Charles Brown Jr., casi que Charlie Brown, ¿verdad?, como comandante de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Este señor fue ratificado por el Senado en una votación unánime, 98 votos, 0 en contra. Este general, es que quiero leer la particularidad, mi amor, porque esto es increíble. Este señor general tiene... estamos hablando de un hombre que fue comandante de la Fuerza Aérea del Pacífico, se desempeñó como comandante adjunto del Comando Central de los Estados Unidos, tiene experiencia en el Medio Oriente y además de eso tiene una cantidad, el currículo es impresionante. Piloto de combate de F-16, ha volado casi 3,000 horas, 130 horas de combate, 35 años de servicio, comisionado en el 84, como graduado distinguido en la Universidad Tecnológica de Texas. ¿Por qué yo estoy leyendo esto, Neymar? Porque este general, fíjate todo lo que te he dicho, ¿te parece un currículo notable, no te parece? Claro que lo es. Y además de eso fue ratificado por unanimidad. ¿En algún momento te he dicho la raza del general? No, porque hablan sus méritos por él. Hablan sus méritos por él. Bueno, el general es negro. Es el primer negro en ser nombrado comandante de la Fuerza Aérea en la historia de los Estados Unidos, y lo nomina Donald Trump, que supuestamente es el presidente más racista en la historia de los Estados Unidos. Y lo ratifica de forma unánime el Senado de los Estados Unidos, controlado por los republicanos, que supuestamente son todos unos racistas, casi que el Ku Klux Klan, según la prensa. El señor dio una interesante declaración. A ver. Y yo me quedo con ella. Dijo: estoy pensando, dice el general Charles Brown, estoy pensando en cómo mi nominación puede proporcionar algo de esperanza, pero también conlleva una gran carga. No puedo arreglar siglos de racismo en nuestro país, ni puedo arreglar décadas de discriminación que puede haber impactado a los miembros de nuestra Fuerza Aérea. Además dijo que espera tener la sabiduría y el conocimiento para liderar en estos tiempos difíciles,
y hacer mejoras para que todos los aviadores, tanto hoy como mañana, aprecien el valor de la diversidad y puedan servir en un entorno donde puedan alcanzar su potencial completo. Además de eso, sí dijo, porque el señor habló de su experiencia con el racismo, porque eso no se puede ocultar. Y el señor dijo que no siempre hablaban de libertad e igualdad sus experiencias, porque a veces le preguntaban, ¿es usted piloto? Porque usaba el mismo traje de vuelo e insignias de vuelo que los otros pilotos blancos en su escuadrón. Pero a otros afroamericanos le decían a él que no era lo suficientemente negro porque pasaba más tiempo con su escuadrón que con sus amigos negros. Yo creo que el nombramiento de este hombre y sus palabras y su ejemplo es mucho más contundente que salir a quemar un carro y que salía a reventar una vidriera con discursos llenos de resentimiento. Este es lo que en los Estados Unidos llaman un héroe americano. Estamos hablando de un hombre que está lleno, su currículo está lleno de méritos, de logros. Ajá. ¿Y por qué esto no sale en el New York Times en primera plana? Porque no conviene. ¿Por qué esto no sale en CNN en primera plana? ¿Por qué no se lo dicen a toda esa población que dice que no? Porque entonces hay que arrodillarse. No, cuando usted vea a un negro, arrodíllese. Entonces, estas son las cosas que yo no entiendo. Esto a mí me parece un ejemplo inspirador para cualquier persona en los Estados Unidos, pero sobre todo para todos aquellos que de verdad viven en una sociedad racista y se sienten discriminados, porque no vamos a caernos a coba. La sociedad de los Estados Unidos es una sociedad racista. Sí lo es. Pero ¿por qué no se toman los ejemplos como estos? Dios mío, de superación del resentimiento y de las barreras. Yo no entiendo, ¿verdad? Vamos a ir a la pausa y volvemos con más comentarios sobre este tema. Ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena. Lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. A tuplata.com.be la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Mira, Mingo, cuando se nos va la luz, pienso en Chávez. Cuando no tenemos agua, pienso en Chávez. Cuando veo las fotos de las colas para echar gasolina, pienso en Chávez. Cuando no puedo teletrabajar porque no tenemos conexión a internet, pienso en Chávez. Cuando quiero hacer una llamada desde el CAN TV y no tengo línea, pienso en Chávez. Y no pienso cosas bonitas. No, mi amor querido. Tampoco es que aprovechando el apagón, cuando prendo la velita para iluminarme, rezo por el descanso eterno de su alma. Mucho menos por su resurrección entre los muertos. Dios nos libre. Ese beneficio, bueno, que me perdone la iglesia, debería estar vetado para algunos muertos. Chávez, por ejemplo. ¿Cómo es posible que hayamos sido gobernados por no sé, que fue un genio? Sí, mijito, fue estupendo destruyendo. Ese era su plan, lo hizo de maravillas. Y luego Nicolás, su engendro, lo superó. Es más, Mingo, Nicolás es aún mejor. Nicolás superó a Chávez, no haciendo un mal gobierno, sino consolidando el gobierno del mal que inició el insepulto de Sabaneta. Ay, Mingo. Chávez, ese tipo no era normal.
Nadie en su sano juicio sueña con tanta destrucción para el país. ¿Quién, sino un desquiciado, puede pensar que esto que estamos viviendo es el mejor legado para su país? Porquería, cambio y fuera. Por todos los medios, con Mingo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por rcr.tv, la radio que se ve. Estamos escuchando Y Así Nos Va, con Lara y Hernández, por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Yo quiero decir dos cosas desde el punto de vista del opinador quizá no mejor calificado para opinar sobre algo, pero son ideas que quiero dejar. Mira, hay gente, por ejemplo, en el chat de YouTube que estaba, aquí nos decía la persona, se llama, creo que era Víctor, a ver, no sé quién, aquí está, Víctor Ojeda. Es muy atrevido decir que la sociedad norteamericana es una sociedad racista. Mira, quizá no nos has entendido, Víctor, pero en Estados Unidos, yo no vivo en los Estados Unidos, he tenido oportunidad de visitarlo. O sea, el fenómeno del racismo todavía existe. Y quizá entonces aquí salga un marxista a decir, bueno, no, es que si tú te pones a revisar todas las sociedades alrededor del mundo, en todas subsisten cargas más allá o más acá de racismo, de xenofobia, etcétera. O sea, en todas hay algunos episodios y probablemente yo pueda suscribir ese planteamiento. O sea, sí lo hay. Ahora, ¿cuánto hay o cuánto no hay? Bueno, eso ya es una cosa casi que matemática y eso no es lo que corresponde en este caso. Lo que corresponde es revisar el gran panorama. En Estados Unidos todavía hay una gran herida por el tema racial. Sí la hay, eso no es una mentira. Por eso es que cuando a mí me abordan, Daniel, con este tema de que las protestas son netamente infiltradas o estas protestas son parte solamente de una agenda que existe, que es la agenda de la izquierda mundial, para desacreditar a las democracias estables del mundo, sobre todo las de Occidente, que son las que realmente existen, yo creo que esa es una explicación que no es incorrecta, pero es absolutamente limitada. Es una explicación miope del asunto. En Estados Unidos se ha aprovechado todo este tema porque hay un mar de fondo, en palabras de varios profetas venezolanos. O sea, como se decía que hay un mar de fondo para que existan golpes, para que existan saqueos, no sé qué. Bueno, en este caso aplica. Hay un mar de fondo. Y es una herencia cultural no superada. Repito, no soy especialista en el tema de los Estados Unidos, pero basta leer desde el punto de vista literario, desde el punto de vista de la historia. Pero, por ejemplo, desde el literario, aquella novela famosa de La cabaña del tío Tom, que yo estoy releyendo en estos días, y de cómo se hacía el tema de la trata de esclavos, de los negreros, que eso existió no solamente en los Estados Unidos, para que sepa. Lo que pasa es que allá tuvo profundas imbricaciones dentro del sistema económico y político, por ende. Pero eso fue prácticamente la historia de la América española también, no solamente de la América conquistada por los ingleses, en el caso de Norteamérica, en los Estados Unidos, o lo que luego fueron los Estados Unidos de América. O sea, el esclavismo, la traída de individuos de raza negra desde el África a hacer trabajo forzado en este lado del mundo, no es un problema solamente en los Estados Unidos. ¿Qué pasa? Bueno, que los Estados Unidos, ese episodio de la guerra de secesión, que no fue una guerra solamente racial, porque la gente se queda que la gente no quiere a los negritos porque porque dicen que son desde el punto de vista darwiniano inferiores o no sé qué. No, ese no es el punto para abarcar la explicación de por qué Estados Unidos tiene esa división del norte y el sur desde aquel momento del siglo XIX. Nosotros sí, pero va más allá de todo eso, Neomar. Es un problema económico de cómo vivía un país en ese momento. Claro, pero también es que hay un tema allí que por supuesto, bueno, llegaríamos prácticamente hasta la propia colonización. Uh-huh. Pero fíjate tú lo siguiente, este señor que comenta que es un atrevimiento decir, ¿no?, que en los Estados Unidos hay racismo. Bueno, está bien, no hay racismo. No es mentira, pues. Es mentira, las protestas que estamos viendo ahorita son una ficción. Se está protestando contra el racismo y nadie ha negado, ni el que está en las calles protestando, ni el gobierno, ni quienes defienden al gobierno, ni quienes están en contra de la protesta, nadie ha negado que hay una situación grave con el racismo. Pero es que decir racismo ya contiene algunos problemas. Y yo ahora con todo esto es que me doy cuenta, porque es que el problema que tienen los Estados Unidos es un problema de concepción supremacista racial. Uh-huh. Entonces, fíjate tú, cuando tú ves los relatos de Francisco de Miranda cuando visitó los Estados Unidos, cosa que recreé recientemente, por cierto, gracias al corito histórico de Javier y Dorian, Francisco de Miranda habla
de un país en paz, donde no había discriminación, donde la gente todos eran iguales, donde se vivía la verdadera igualdad, la verdadera libertad y todo aquello. Y entonces, lo primero que te salta cuando tú lees eso, cuando tú caes en eso, tú dices, ay, y Francisco de Miranda no vio a los esclavos. Porque cuando Francisco de Miranda pasó por allí había esclavitud todavía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en los Estados Unidos, a diferencia de Venezuela, para los que les gusta hacer comparaciones sobre el racismo venezolano y el racismo o la inexistencia del racismo en Venezuela, etcétera, y eso se podría discutir, es otra discusión, es que a diferencia de Venezuela, en los Estados Unidos, los blancos no estaban estratificados. Es decir, no había blancos peninsulares, blancos de orilla, blancos criollos, tal, eso no existía. Entonces, por supuesto, Francisco de Miranda, que era blanco, pero era blanco de orilla, es decir, un blanco paria, en aquella sociedad en la que visitó, donde vio que todos los blancos eran iguales y donde no había esa diferencia del blanco criollo, el blanco tal, el blanco, sino que todo el mundo era igual con los mismos derechos, el tipo se maravilló. Eso es una de las cosas que en Venezuela nos ha marcado. Esa cuestión del blanco de orilla, del blanco criollo, del blanco peninsular y todas esas cosas, eso está marcado en Venezuela. Eso en Venezuela, el tema del racismo, a diferencia de países como los Estados Unidos o como Cuba o como República Dominicana, tiene un origen distinto y un desarrollo distinto. Pero cuando tú ves que una persona es capaz de decir, yo lo decía hoy en Twitter, ¿por qué se ve bien que una persona diga, e inclusive que haga una canción que diga, estoy orgulloso de ser negro? Uh-huh. Como esa canción de James Brown, que a mí me encanta, valga decir, James Brown, y esa canción también es extraordinaria. Muy buen ritmo, me encanta, muy bien. Pero, ¿y si un blanco dice que está orgulloso de ser blanco y hace una canción diciendo, soy blanco y estoy orgulloso de serlo? ¿Por qué no la puede hacer? Porque es racista. Es supremacista, te dirían. Es un supremacista blanco, pero es que, amigo mío, existe el supremacismo negro, es más, hay otra cuestión importante, que dentro de la población negra de los Estados Unidos, donde inclusive nosotros estamos hablando aquí en un emisor, y para los que no son venezolanos o para los que están habituados a la forma de hablar de otra forma, estoy diciendo la palabra negro en el sentido venezolano, porque nosotros los que somos negros en Venezuela nos llamamos a nosotros negros, no tenemos problema con que nos digan negros, porque si somos negros, ¿cómo nos van a llamar? Claro. Esa no, de que afrodescendiente tal, mire, yo no tengo nada, yo de África conozco lo que he leído en los libros. Esa es una paja de Chávez, vamos a decirlo con sus palabras. Eso es así. Es una paja que inventó Chávez, que afrodescendiente, eso no aquí. Aquí la gente era negro y era blanco, más nada. Entonces, el tema, ¿para dónde va? El tema va en que una persona en los Estados Unidos, tú puedes ver cómo hay un supremacista blanco, por supuesto que hay supremacistas blancos, claro. Pero por supuesto, pero ¿y el Ku Klux Klan qué es? Uh-huh. Y estas organizaciones que reivindican el derecho a una cantidad de locuras, por supuesto que los hay, pero también está el supremacista negro y está y lo peor, está el supremacista negro protestante, cristiano, está el supremacista negro islámico, está el supremacista latino, está el supremacista nativo americano, está el supremacista latino mexicano, está el supremacista latino centroamericano, está el supremacista latino cubano, el supremacista latino puertorriqueño y todos los demás. Uh-huh. Entonces, el problema es que sí, los Estados Unidos tienen un problema con la forma como evalúa el tema racial. En Venezuela, el problema es otro. En Venezuela el problema es clasista. Y no es una cosa que se inventaron ni en la democracia ni que lo inventamos ahorita. Es que se impuso desde que se establece aquel sistema de casta de blanco criollo, blanco tal, negro, cuarterones, sambo y todo aquello. Seguimos teniendo las mismas cuestiones. Y con esto nos vamos al corte. Yo recuerdo, a mí nunca se me olvida, y fue una cosa que a mí me quedó. Una vez que yo iba en un autobús y había una alcabala. Y por la alcabala había una cola. Y era un autobús, y la gran mayoría de la gente que vivía en ese autobús, como era mi caso, vivíamos en barrio, inclusive el chofer y el colector. Y cuando el chofer pasa por la alcabala y ve que la cola era por culpa de una alcabala, le dice al policía,
Oye, ¿qué ganas tienen ustedes de fastidiar a la gente? ¿Por qué no se van para los barrios a buscar malandros? Entonces, ¿qué pasa? Que en Venezuela los malandros están en los barrios. Y por defecto, si vive en un barrio es malandro. Y con esa justificación, que es institucional, con esa justificación fue que se crearon organismos de terror como el FAES para crear esas barbaridades llamadas las OLP. Y la gente diciendo que vayan los policías para los barrios a buscar malandros. Y cuando aparecían 15, 20, 30 muertos en un operativo del FAES por las famosas OLP, la gente decía, bueno, no, pero es que hay que acabar con los malandros, sin preguntar quién era el muerto. Porque si vive en un barrio es malandro. Ahí lo tiene. Eso se lo digo a los que andan llorando y diciendo que hay que arrodillarse delante de los negros porque hay que pedirle perdón por la esclavitud. Vayan y pidan perdón frente a los barrios donde ustedes han dicho que hay que sacar los malandros de los barrios porque los barrios están llenos de malandros. Que sí hay malandros, pero usted no puede generalizar de esa manera porque termina justificando la represión desmedida de organismos criminales como el FAE. Vamos a la pausa y volvemos rapidito para... No hay conclusión sobre este tema. Este es un tema abierto, pero algunas ideas adicionales. Ya venimos. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Oh, el risotto, qué invento más maravilloso. Y en Il Sapore della Nonna te ofrecen los más deliciosos, los mejores, como el risotto caramelizado, acompañado de trozos de pollo, camarones, tocineta y una salsa de caramelo para chuparse los dedos. O el risotto di Baio, con queso fresco, lomito, y una salsa al pesto que te dejará sin palabras. Solo en Il Sapore della Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. A tuplata.com.be la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. Por ejemplo, si te gusta la mantequilla de maní, tienes que probar la textura y el sabor de su helado de maní. Te encantará. Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato. Helados que llegan al corazón. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bueno, de hecho se nos acabó el tiempo, Daniel, pero la idea general a la que yo quería llevar es que esto fue en el siglo XIX. Imagínate, y este es un tema incluso abierto para la sociedad no solamente norteamericana, sino para América Latina, fundamentalmente Suramérica. Si Suramérica, como dijo en algún momento Carlos Rangel, se hubiese quedado pegada, por ejemplo, en los reconcomios históricos del proceso de conquista y colonización española a sus sociedades, esas sociedades primarias, esas sociedades aborígenes que existían en algunos casos yo creo que desde el punto de vista me dirán los sociólogos que ni siquiera eran sociedades porque no estaban constituidas como tales cuando llegaron los conquistadores españoles. Si nosotros 300, Daniel, 400 años después, ahora que tumbaron una estatua de Colón allá en los Estados Unidos también, eso no fue en Caracas. Mira, después de toda esta época, de todo esto, nos hubiésemos quedado en que, bueno, España esto y España lo otro y el proceso, bueno, de evangelización acá, de conversión al cristianismo, que no fue tampoco ninguna perita en dulce. O sea, nos hubiésemos quedado en esto. En Estados Unidos, yo siento, ojo, yo no soy una persona de raza negra. No sé qué es lo que vieron mis antepasados, por ejemplo, en los pasajes que se narran en la novela del Tío Tom. ¿Tú te sientes orgulloso de ser blanco? Yo me siento un ser humano, yo no me siento orgulloso. Por eso que yo pregunto, yo no entiendo eso. No, el orgullo de ser negro. Pero ya va, pero es que tu raza no la escogiste tú naciste y ya.
Entonces, o sea, el orgullo de ser venezolano. Yo no escogí ser venezolano. Tuve ese privilegio, no más. Pero fíjate. O sea, esas cosas. Yo no entiendo esas reivindicaciones, esos supremacismos. Y lamento muchísimo que se esté resolviendo el supremacismo de una gente. Y aparte de eso, llevando al extremo una cosa. El caso del asesinato de este hombre, hombre de raza negra en los Estados Unidos, con el cual empezó todo este asunto, yo lo vi desde un principio con el horror de quien ve claro, es que no es venezolano, yo no está traumado. Yo vi a un policía matando a un hombre desarmado, eso fue lo que yo vi. Que estaba cometiendo un delito, pero que ese no eran los modos para detenerlo ni para un criminal con uniforme, de lo que yo estoy cansado de ver en Venezuela. Y yo digo, oye, pero ese tipo, ¿qué hace con ese uniforme? No. ¿Dónde están los jefes de ese tipo? ¿Por qué? Y lo que a mí más impresión me causó, Neomar, fue ver cómo el hombre estaba sometiendo a otra persona. O sea, cómo tú puedes matar a una persona con tu fuerza física, saber que la persona está siendo sometida, que se está quejando, que está sufriendo allí. Entonces, ese es un psicópata. Pero lo peor era ver cómo los otros dos policías no lo detenían. Es un caso de brutalidad policial donde lo que se debería estar discutiendo en los Estados Unidos es cómo le pones tú un uniforme a un animal capaz de asesinar a un ser humano de esa manera. Claro. Pero en vez de estar esa discusión, lo que se está discutiendo es de qué color es la piel del que lo mató, de qué color es la piel del que se murió. Que quizás tenga que ver también muchísimo, porque yo no dudo que ese tipo sea un racista. Claro. Estoy convencido que lo era. Estoy convencido que lo era. Pero el asunto es que el tipo era capaz de matar a una persona, independientemente de cuál fuese el color de su piel, porque es un asesino, y el asesino mata siempre. Claro. Entonces, caramba, una cosa, yo veo la discusión y veo toda la que se ha armado, y entonces ahora, ¿y qué culpa tiene Colón, Dios mío? Imagínate, Colón. Imagínate, ¿y qué van a hacer donde tumbaron la estatua de Colón? ¿Van a poner Guaycaipuro? Guachávez. Vamos a irnos por el día. Ay, papá, cuidado, ¿viste? Nos vamos por el día de hoy, se nos acabó el tiempo, les agradecemos por haber estado allí. Mañana volveremos, podríamos haber estado 1 hora hablando de esto, pero bueno, el tiempo es inclemente. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa fue presentado por